¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Vamos a compartir cosas interesantes, como siempre, con ustedes. En este caso particular va a estar con nosotros Santiago Scaine, que es uno de los directores de Replicata Argentina. Tiene mucho que ver esto con la actualidad en 3D, que es toda una mecánica y una tecnología muy particular que ya nos vamos a enterar con él de todo esto que hacen, que realmente es importante y además que es un poco la proyección de todo esto. Así que, Santiago, gracias por estar. Por favor, gracias por invitarnos. Explicarnos un poco de todo lo que hacen ustedes y de qué estamos hablando en particular. Perfecto. Si querés, primero podemos dar una orientación en lo que es la impresión 3D, que es, para que todo el mundo lo pueda comprender fácilmente, es construir piezas sin ningún tipo de matricería o costo agregado en la fabricación. Entonces, podemos, con esta tecnología de impresión 3D, construir todo tipo de piezas sin importar la geometría, la forma, la morfología. No nos importa nada de eso, a diferencia de los métodos de construcción que había en el pasado. Para la máquina, para una impresora 3D, fabricar un cubo o una pieza como una calavera puede ser es exactamente lo mismo en dificultad. Lo que sí podemos con esto hacer es fabricar a medida de las necesidades puntuales de esa pieza en particular. Ya no es necesario, el cambio de paradigma que se da es que no es necesario tener un mínimo de stock, una X cantidad de material inmovilizado, y nos podemos adaptar particularmente, y sobre todo en la medicina, a la necesidad puntual de esa persona. Ajá. Ahora, contame un poquitito todo esto que estamos viendo, es decir, cómo ya lo explicaste, pero estos materiales y todo esto que le está dando forma, ¿cómo llegan a alcanzar esto? Vos me estás preguntando cómo funciona la máquina. Sí. Perfecto. La máquina funciona trabajando y creando una pieza capa por capa. Ajá. Para hacerlo sencillo es, si uno, por ejemplo, tiene una pieza de una pata de jamón y uno la corta con una máquina de cortar fiambre, generarías pequeñas fetas que si uno las vuelve a apilar formaría de vuelta la misma pieza. En este caso es lo mismo. La máquina corta la pieza en pequeñas fetas muy delgadas, del orden de los 100 micrones normalmente, 100, 200 puede ser, y va trabajando capa tras capa, creándola con un microinyector de plástico, dibujando línea por línea hasta que termine una capa y después dibuja encima de la capa anterior, y después dibuja la capa anterior, y así va creando, y por eso que se siente cuando uno agarra una pieza impresa en 3D, se siente una cierta rugosidad en los laterales, como si fueran que niñitas. Es producto de las capas. Es como si estuviésemos hablando simplemente como los egipcios hacían una pirámide. Hacemos ladrillo tras ladrillo y vamos colocando uno alrededor del otro para crear la primera capa del nivel. Y después vamos colocando ladrillos uno por encima del otro. Y después otra capa más y otra capa más y así se termina una pieza. Ahora, esto se puede utilizar en las distintas... la tecnología es realmente importante. Esto se puede utilizar en distintos aspectos. Podemos hablar desde el punto de vista de la medicina o en qué otro aspecto también. Se puede utilizar en todo lo que sea producción de forma individual o de forma... se puede utilizar todo lo que es producción de forma individual para un uso particular. Se puede utilizar para lo que sean bajas escalas de producción. Por ejemplo, uno si quiere hacer un envase, lo puede fabricar con esta tecnología. Lo que no es recomendable si uno quiere hacer 100.000 envases. Ahí sí se utilizan las tecnologías tradicionales como es inyección, como es soplado. Muchas veces se confunde esta tecnología como diciendo se van a acabar las matrices. No, yo creo que al revés, va a dar más trabajo, ya que uno puede testear un producto, hacer una prueba de concepto, crear una primera unidad, dársela a un cliente, dársela a un consumidor, que la pruebe, que la analice, ver si esa pieza realmente cumple todo su diseño, de sus ocasiones de uso, todo lo que necesitamos que esté incluido en el diseño. Y una vez que verificamos todo eso, ahí sí podemos entrar en un costo de traer una matriz, crear una matriz y fabricarlo de forma tradicional. En la medicina en particular, por ejemplo, se estuvo usando para hacer prótesis de mano, donde el costo de hacer una pieza y adaptarla a la morfología del paciente
era muy elevado, cuando con la impresión 3D y un escáner 3D, uno, por ejemplo, puede escanear, si a la persona le falta una extremidad, escanear lo que le queda, tomarlo como base y después imprimir la pieza que calza justo, apoyando exactamente en el paciente. Entonces no hay tantos costos de adaptación y digamos, de ajuste, sino que la pieza se crea realmente a medida de ese paciente. Imaginémonos, por ejemplo, un anteojo. Los anteojos se fabrican hace años. Los cristales, uno puede conseguir los cristales, escanearse la cara y se hace un anteojo que entra perfectamente en la cara de uno. Porque lo dibuja exactamente con los... Es un anteojo hecho a medida de forma automática para tu cara. Esto que vemos en las películas, esta de ficción, ya no es ficción, sino que es realidad. Nos vamos acercando un poco a la realidad, sí. Ahora, yo digo, esto también lo pueden utilizar mucho los dentistas, ¿no? O sea que para las prótesis. Sí, hay otras tecnologías, esta en particular, la que utilizan los carreteles de plástico para crear estas piezas, se llama FDM. Para el uso particular en dentistas no está haciendo por el momento, no se encontró la forma de que sea entonces resolutivo. no sirve. Porque tiene las ranuras estas características, claro. Es donde se aloja el germen. Seguramente en poco tiempo salga tal vez algún postproceso, algo que uno pueda imprimir la pieza y recubrirla con algún tipo de esmalte, o materiales más rígidos, o que no produzcan esto, o incluso que repelan la adherencia. Es como que creo que en el uso particular en odontología, la impresión 3D tiene todavía un camino por recorrer. Ahora, ¿existen muchas empresas que realizan este tipo de procedimientos y es muy nuevo todo esto? Es relativamente nuevo, incluso a nivel mundial, no solo en la Argentina. Acá en Argentina, relacionadas con impresión 3D, podés encontrar o fabricantes o personas que adquieren una máquina y la suman como una unidad nueva de negocio, o crean su emprendimiento en base a brindar el servicio de impresión. Las máquinas tienen un costo que a veces por ahí es preferible mandar a imprimir afuera antes de que de tener la máquina uno y tener que aprender a operarla. Entonces, en el país podemos encontrar algunos otros fabricantes también de impresoras 3D. En nuestro caso nos concentramos también en lo que es la fabricación de impresoras 3D. Creamos el primer escáner 3D totalmente argentino, en software, hardware completo. Hicimos también el lápiz 3D, que es como para crear objetos y retocar objetos o bosquejar en 3 dimensiones rápidamente, para solventar ese problema que es, tengo una idea pero no sé cómo transmitírtela. Bueno, la dibujas en el aire y en borrador, vos podés entender la idea y después sí decimos, ok, listo. Tomémonos un tiempo de un diseñador, un dibujante CAD o algo, para que realmente plasme ese borrador en una pieza que después se imprime, se testea, se mejora, se reimprime, se testea, se mejora. Ese ciclo se repite un par de veces hasta que se obtiene una pieza terminada. Ahora, ¿cuál es la proyección de todo esto? Es una excelente pregunta esa. Creo que en este momento nosotros nos enfocamos en la fabricación de las máquinas y vemos también el uso que le va dando la gente. Le vamos preguntando también a los que nos compran la máquina y muchas veces son usos que por ahí no teníamos en cuenta o no se nos ocurrían que se podía llegar a hacer ese tipo de cosas. La proyección, por la gente en la que estamos metidos en el rubro, digamos, que charlamos habitualmente en 3D, es muy amplia, porque uno puede fabricar con esto desde un repuesto para su casa, una percha, un soporte, un estante, cualquier ama de casa que haya cambiado una perilla de un horno, que haya tenido que encontrar la misma perilla en otro lado, va a entender claramente lo que estamos hablando. Se puede hacer calzado con esto. Hemos trabajado con el INTI y el sector de calzados en la fabricación y prototipado de calzado. Incluso se puede hacer un calzado que sea acorde al pie escaneado tuyo y después se pueden hacer elementos de industria, carcasas, todo lo que sea prototipado y pequeñas o bajas escalas. ¿Siempre en este mismo material? Siempre en ese mismo material. Están saliendo un montón de otros materiales nuevos, por ejemplo materiales con cargas metálicas. Por ejemplo, esta misma calavera la podemos imprimir en un material que tiene una carga de bronce. Después, ni bien sale con esta rugosidad, pero uno puede pulir la pieza y queda como si fuese una pieza de bronce hecha con un molde.
Mi estimado Santiago, realmente ha sido muy ilustrativo toda esta charla y espero que en el futuro podamos volver a estar en contacto para saber los avances que ha habido en esta materia. Por Pero favor. por de pronto creo que ha sido muy ilustrativo para todos. Muchas gracias por invitar. Gracias por venir, hasta cualquier momento. Ya volvemos.